drones no se compran solo con elixires. Son exclusivos de los ciudadanos. Sirone también estaba entusiasmado con el objeto. Había experimentado las capacidades de reconocimiento del dron gracias a Kanya. Si Tess pudiera usarlo, sería una excelente herramienta de apoyo. Entonces Arin sugirió que podrían regatear un poco. El precio inicial del comerciante parecía inflado. Pero el bajo precio era sospechoso. Si el espíritu de fuego era un producto básico, el dron era un artículo de edición limitada. Si se trataba de un artículo filtrado para ciudadanos, el precio podría estar justificado. Sirone, telepáticamente Arin, ¿crees que hay algún defecto? Si no. Arin, telepáticamente pensé lo mismo, pero no estoy seguro. Sea como sea, el precio está inflado. Tendrás que averiguar el resto. Tess no podía apartar la vista del dron. Como alguien fascinada por las reliquias antiguas, sin duda lo aceptaría, desertara o no. Sirone preguntó en su nombre. Sirone, ¿cómo conseguiste esto? Escuché que los drones solo se entregan a los mechas. Comerciante, claro. Pero incluso los mechas tienen herejes. Probablemente lo robó antes de huir al purgatorio. Vender solo uno le bastaría para vivir cómodamente. ¿Ves esta banda que conecta los bordes del dron? Es la prueba de que nunca se ha usado. Directamente de fábrica. El dueño original debió trabajar en unas instalaciones mechas. Sirone, ¿dónde está esa persona ahora? Comerciante, ¿quién sabe? Quizás haya huido, o quizás esté muerto. Probablemente muerto. Cuando los objetos del cielo aparecen en el mercado, suele ser así. Roban objetos del cielo para conseguir elixires, mueren en el purgatorio y solo dejan los objetos. Guión bajo 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 guión bajo. Kaule no S. Almohadilla 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 capítulo 176. Tal situación era posible. Que fuera un bien de uso ciudadano no significaba que fuera inalcanzable. Aún así, el atractivo de la edición limitada se mantuvo. Lo más importante es que el comerciante sabía que el límite de gasto del cliente era de 2 elixires blancos. El hecho de que pidiera uno sugería que el precio real era mucho menor. Sirone, ¿cualquiera puede usarlo? Comerciante, una vez equipado, cualquiera puede usarlo. Armas como Signa, Zed y Arc son comunitarias, pero los drones tienen encriptación personal. Aunque robes el de alguien, no puedes usarlo. Pero este aún no ha sido reclamado por nadie. Por eso puedo venderlo. Sirone no estaba segura. Si era nuevo, no debería tener defectos. ¿Fue un simple error por no comprender este mundo? ¿O era tan difícil obtener el espíritu del fuego? Sirone, incapaz de tomar una decisión, se volvió hacia Tess. Sirone, Tess, ¿quieres esto? Tess, sí. Sirone, de verdad que lo quiero. Cómpralo. Los demás artículos son baratos, así que podemos conseguirlos después. Sirone rió entre dientes. Incluso al exigir algo, su personalidad directa era claramente diferente a la de Emi. Al fin y al cabo, era mejor usar los elixires para beneficio de todos. Pero si iban a comprar algo, necesitaban saber qué defectos tenía, o de lo contrario no podrían negociar. Si preguntaban directamente, el comerciante claramente se aprovecharía de ellos y Clove no sería de ninguna ayuda. Sirone, ¿por qué no lo vendes? Traje justo lo que me pediste. Mientras Sirone reflexionaba, sonó la voz de Kanya. Todos se giraron a mirar. A diferencia de Kanya, el comerciante sonreía con naturalidad. Comerciante, oiga, señorita. ¿Desde cuándo el purgatorio tiene precios fijos?
Es una subasta, una subasta. El precio ha subido, así que no puede bajarlo a su antojo. Kanya, pero lo dijiste hace un mes. Un elixir verde basta para comprar epines. Y además te ofrecí 30 elixires rojos. ¿Por qué no lo vendes? Epines. Sirone recordó la poción blanca que le había recomendado el boticario. Pero la reacción de Kanya fue demasiado intensa para ser un simple estímulo. ¿Qué podría obligar a alguien en el cielo a permanecer despierto? Comerciante, eso fue hace un mes. Pero ahora el precio ha subido. Kanya, no. Hace 2 o 3 meses, nunca dijiste eso. Esto es especulación. Comerciante, señorita, los precios de las subastas se determinan según el deseo del comprador. Cuanto más lo desee, más alto será el precio. ¿No es eso básico? El día del renacimiento está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Kanya, tú. El rostro de Kanya palideció. Por muy comerciante que fuera, ¿cómo podía decir semejante cosa? Incluso Clove, que normalmente era desvergonzada, frunció el ceño esta vez. La expresión del comerciante permaneció inalterada. Desde el principio, no tenía intención de venderle a un ciudadano del cielo. Comerciante, si compras epines hoy, significa que alguien de tu familia morirá en unos días. Así que debes comprar esto. Por eso te estoy cobrando un precio tan alto. ¿Cuál es el problema? Kanya, tú. No dejaré que esto pase. Mientras Kanya dibujaba su arco, Rena gritó y trató de detenerla. La violencia estaba prohibida en el santuario de Nor. Si estallaba una pelea, ser expulsado sería la menor de sus preocupaciones. La comunidad se mantenía gracias a los acuerdos racionales de la mayoría. En cuanto se rompía la disciplina, la comunidad se desmoronaba. Rena, hermana. Por favor, detente. Si luchas aquí, morirás. Rena jaló a su hermana por la cintura. Aunque se la llevaban, Kanya no dejó de maldecir. El comerciante ignoró al molesto cliente e intercambió miradas con el boticario que estaba al otro lado de la calle. Un acuerdo tácito de no vender epines. Era un monopolio. Hace 3 meses, cuando Kanya fue a comprar epines, el comerciante le dio un precio que ella no podía pagar. En realidad, el artículo podría intercambiarse por alrededor de 40 elixires rojos, pero él exigió un elixir verde. Los elixires no eran como moneda. Aunque se podían intercambiar arbitrariamente, si la otra parte insistía en un elixir verde, ninguna cantidad de elixires rojos sería suficiente. Al final, Kanya tuvo que comprar el elixir verde a un precio superior a su valor real. Y cuando regresó a comprarlo, el comerciante se negó a vendérselo, incluso a ese precio. Sirone, ¿por qué está tan molesta? ¿Qué es esto del Día del Renacimiento? Warrak, es un ritual que restaura la vida. La voz de Warrak llegó desde atrás. Había estado durmiendo la siesta, pero salió cuando empezó el alboroto. Podía adivinar la situación con solo ver la expresión asesina de Kanya. Aunque era su primer encuentro, había oído los rumores que circulaban entre los comerciantes. Warrak, como saben, los ciudadanos tienen una esperanza de vida fija. Cuando se les acaba el tiempo, renacen a través del día del renacimiento. Parece que esta vez se trata de la madre de la niña. Sirone, ¿qué es exactamente el ritual? Warrak hizo una mueca. Warrak, prefiero no entrar en detalles. Como pueden ver, es un tema delicado. Los ciudadanos consideran el Día del Renacimiento una bendición. Por otro lado, la mayoría de los herejes huyeron del cielo porque no pudieron aceptarlo. Ese comerciante es igual. No la atormenta por los elixires. Sirone, pero dijiste que la madre de Kanya está a punto de morir. ¿Qué papel juega el estimulante? ¿Puedes salvarla? Warrak, no.
Las leyes no se pueden romper. Desde la perspectiva de un hereje, la madre de Kanya morirá pronto. Aún así, intenta comprar Epines. Warrak suspiró. Él también había sido ciudadano. Sabía lo que Kanya estaba dispuesta a sacrificar por su madre, y sintió una punzada de compasión. Warrak, no es nada. Solo un rayo de luz en la desesperación. Como darle un analgésico a alguien que se está muriendo de enfermedad. Sirone sintió un nudo en la garganta. No sabía cuán diferentes eran las mentalidades de los ciudadanos y los herejes, pero creía que la sinceridad de querer aliviar el sufrimiento de un padre era universal. Sin embargo, las leyes incluso allí ponían un límite. Kanya volvió a negociar. Era evidente que estaba conteniendo su ira para comprar a Epines. Había 2 puestos que vendían Epines, y si Kanya no tenía éxito hoy, tal vez nunca tendría otra oportunidad. Sirone miró al boticario del otro lado de la calle. Estaba inclinado, quizás sintiéndose culpable. Si le comprara Epines y se lo diera a Kanya, ¿eso no resolvería todo? Como si leyera los pensamientos de Sirone, el boticario guardó discretamente los Epines. Los contratos eran absolutos para Noor, y él estaba impidiendo que la situación se agravara. Kanya propuso un último recurso. Kanya, bien. Entonces lo compraré a crédito. Haré lo que sea necesario para conseguir los elixires, así que dame las espinas. Comerciante, ¿qué puedes conseguir? Kanya, lo que sea. Cazaré el resto de mi vida si es necesario. Comerciante, eso es lo que pregunto. ¿Qué puedes conseguir? El comerciante ya no ocultó sus emociones. Odiaba a los ciudadanos con pasión. Y aborrecía el cielo. Por muy buena que fuera la medicina, jamás podría borrar los recuerdos de vivir en el cielo. Las leyes de Ra eran así de poderosas. Kanya, te lo daré todo. Solo dime qué quieres. Comerciante, ¿en serio? Aunque diga que no, ¿lo comprarás? ¿Qué hago? Fingiendo pensar, el comerciante se volvió hacia Sirone. Comerciante, ¿qué hay de todos los elixires que tiene ese chico? Sirone se dio cuenta de que la estrategia del comerciante había cambiado de repente. Debió haber estado calculando desde que Kanya trajo a Sirone con él. Era natural para un comerciante. Pero era despiadado. Había visto el elixir blanco y se había vuelto codicioso, pero no tenía objetos valiosos. Así que involucró a Kanya en su plan. Dejando a un lado las emociones, fue una estrategia decente. Había oído que los Noor eran hábiles comerciantes. Este era sin duda excepcional. Pero estaba lejos de ser un gran comerciante. Kanya se quedó sin palabras. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que un estafador la estaba engañando. Kanya, ahora lo entiendo. Nunca tuviste intención de venderlo desde el principio. Llevas 3 meses disfrutando viéndome sufrir en el purgatorio. ¿Qué te hice? Sirone sintió lástima por ella. Las reacciones emocionales como las de Kanya no funcionaban con los magos. Eran expertos en manipular las situaciones para su beneficio mediante la psicología. Si querías enfadar a un mago, tenías que combatir fuego con fuego. Comerciante, me estás haciendo pasar por el malo. Cuanto más haces esto, más difícil se te hace. No es que haya pedido algo imposible. ¿No es más fácil traerme los elixires de ese chico que cazar el resto de tu vida? Kanya, eso es robo. Un atraco. Y aquí ni siquiera podemos pelear. ¿Cómo voy a conseguir elixires de alguien con quien no tengo ninguna conexión? Comerciante, hay maneras, ¿no? Tú eres una chica y él es un chico. Depende de ti descubrirlo. Los labios de Kanya temblaron. Quería dispararle al comerciante con su arco. Pero el hecho de que ya no le quedaban más opciones la tranquilizó.
¿Cuál sería la reacción de Sirone si le pidiera sus elixires? Los elixires eran tan preciados como la vida para los herejes. Y aún así, pensó que él podría ayudar. Porque aunque Rena era inmadura, tenía buen ojo para la gente. Rena, mentalmente no me gusta Sirone Oppa porque sea guapo. Me gusta porque es amable. En ese momento, Kanya se burló, pero era diferente a los herejes comunes. ¿Quizás entregaría los elixires, ese costoso elixir blanco? Quizás. Todo era hipotético. Pero la realidad era que no tenía más remedio que basarse en suposiciones. Por su madre, haría cualquier cosa. No podía permitir que su madre, que solo había vivido la mitad de la vida de un ciudadano común, muriera así. Dejando atrás la sonrisa burlona del comerciante, Kanya se acercó a Sirone. Su expresión era tranquila, como si ya conociera la situación por su conversación anterior. Kanya se estremeció. ¿En qué estaba pensando? No podía ser nada bueno. Probablemente le preguntaría por qué venía a verlo. ¿Cuál es la relación entre nosotros? Aún así, ella suplicaría. Estaba dispuesta a tirarlo todo por la borda. Mientras se acercaba a Sirone, Kanya habló con el corazón apesadumbrado. Kanya, Sirone, aquí. Sirone extendió la mano. Un elixir blanco reposaba en su palma. Kanya se ahogó. Las emociones que la invadían eran parecidas a la ira, pero no le dolían en absoluto. ¿Por qué este hombre era así? ¿No debería al menos darle la oportunidad de arrodillarse y suplicar? ¿No era el propósito de la caridad comprar emociones con dinero? ¿Qué sentido tenía esta clase de misericordia? Kanya pensó que debía aceptarlo. Pero no estaba segura de poder hablar correctamente. Kanya, ¿por qué? Sirone, primero ve a comprar los cepines. Es importante para ti, ¿verdad? Kanya, pero para ti no es importante. Ella quería escupirlo, pero se le cerró la garganta y no salió ningún sonido. Este chico era diferente. No era como los humanos ni los extraterrestres. Ni siquiera era como Ra. En el momento en que el pensamiento blasfemo cruzó su mente, Kanya sintió una sensación emocionante. Quizás este fue el precursor de la corrupción. Kanya, gracias. Con esas palabras apenas pronunciadas, Kanya regresó con el comerciante. En efecto, el purgatorio era diferente del cielo. Emociones extrañas que nunca antes había sentido cruzaron por su mente. Con pasos cansados, se acercó al comerciante y le entregó el elixir. Kanya, toma, ahora dame los cepines. Comerciante, no. No puedo venderlo por esto. Kanya, ¿por qué? ¿Por qué otra vez? Kanya ni siquiera tenía fuerzas para gritar. La determinación de contener las lágrimas era lo único que la mantenía en pie. Comerciante, dije todos los elixires que tiene ese chico. Y según mis cálculos, aún debería quedar uno más, ¿no? Sirone, no. No tengo más elixires. Guión bajo 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 guión bajo. SEKY el et. Almohadilla 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 capítulo 177. Sirone arrojó el elixir al comerciante que tenía el dron. Las manos del comerciante temblaron al recibirlo. Estaba tan conmovido que apenas pudo sostenerlo. No era rojo, verde o amarillo, era un elixir blanco. Sirone giró la palma de la mano y habló. Sirone, ¿qué te parece? Ya se acabó, ¿no? Dale el objeto a Kanya. Comerciante, este tipo de trato es problemático. Ese elixir también debería ser mío para que la transacción sea válida. Sirone, entonces ve y quítaselo. Los ojos del comerciante se crisparon.
Comprendió que las acciones de Sirone no eran una simple provocación. Como para demostrarlo, Sirone se volvió hacia el comerciante que estaba jugando con el elixir y le preguntó: Sirone, ¿qué vas a hacer? ¿Puedes dar marcha atrás ahora? Comerciante: no. El trato no está cancelado en absoluto. El comerciante entró en pánico y agitó las manos. Por supuesto, el dron mecánico era valioso. Pero solo si estaba en condiciones de uso. El dron que había vendido, en realidad, solo valía un elixir amarillo. Lo cambió por un elixir blanco, convirtiéndolo en el trato de su vida. Sirone, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a pelear entre ustedes, herejes? Parece que esa es su especialidad. El rostro del boticario se endureció. De hecho, esta situación era incómoda. Si bien podía ser descarado al negociar con los clientes, los conflictos entre comerciantes no traían ningún beneficio. Especialmente entre los comerciantes de la comunidad de bajo nivel, que se dedicaban principalmente a productos de primera necesidad. El boticario finalmente miró más de cerca a Sirone. Por la forma en que los presionaba, era claramente un Or. Y no un Or cualquiera. ¿Debería simplemente tomar uno y seguir adelante? Cambiar epines por un elixir blanco pasaría a la historia. Pero era una cuestión de orgullo. No quería aceptar que una ciudadana se hubiera salido con la suya. Boticario, está bien, no lo venderé. Así que confórmate con tu juguete. ¿Sabes qué? Has destrozado las esperanzas de esta chica. El comerciante había jugado su carta del triunfo. Eligió la emoción de la victoria sobre el dinero. Como comerciante, era un trato de suma cero, pero ver llorar a un ciudadano parecía valer la pena. Sirone se dio cuenta de que el comerciante había perdido el juego. Sirone, no, tienes que vender la medicina. Si no lo haces, estás rompiendo el contrato. Boticario, ¿qué? ¿Qué contrato rompí? Sirone, tú mismo lo dijiste. Si traigo todos los elixires que tengo, venderás la medicina. Kan ya lo hizo. Pero ahora cancelas el trato. Eso es un incumplimiento de contrato. ¿Sabes lo que pasa cuando un comerciante pierde credibilidad, verdad? Lo sabía muy bien. Como mínimo, perdería su lugar en la comunidad. Pero no pudo evitar sentirse ofendido. Sirone era la que estaba siendo irrazonable. Boticario, habla claro. Cuando te propuse el contrato, tenías 2 elixires. Y justo después de firmarlo, compraste el dron. Así que no rompí nada. Sirone, ¿cómo sabes cuándo compré el dron? Las pupilas del boticario temblaron de asombro. Aunque estaba perdiendo los estribos, sus años de experiencia como comerciante le dieron una corazonada. Estaba en desventaja. Sirone ya había firmado un contrato para comprar el dron. Simplemente no había entregado los elixires. Para ser un comerciante, ni siquiera lo comprobaste antes de cerrar el trato. Te queda mucho camino por recorrer. Si sospechas, puedes comprobarlo. El boticario apretó los dientes. La situación se le estaba escapando de las manos. El comerciante que vendió el dron apoyaría a Sirone sin importar nada. Si demostraba que Sirone tenía un contrato con él, el elixir blanco sería suyo. Esto era común en China continental. Él mismo se había beneficiado de los monopolios, así que no estaba en posición de criticar. ¿Por qué estoy en desventaja? ¿No debería ser al revés? Mientras repasaba los acontecimientos en su mente, el boticario se dio cuenta de algo. Sirone sabía que el valor del dron era menor de lo esperado. No sabía cómo había investigado Sirone, pero si ese no fuera el caso, esta situación no existiría. El comerciante se puso del lado de Sirone porque había obtenido varias veces más ganancias. Dejó escapar un suspiro de admiración.
Sirone comprendía a la perfección la naturaleza humana en lo que a ganancias materiales se refiere. Poseía las habilidades necesarias para prosperar incluso entre los comerciantes del continente. Sirone, ¿qué opina, señor? Hicimos el contrato primero, ¿verdad? Comerciante, claro que sí. Antes de que esa chica empezara a gritar, ya habíamos hecho un contrato verbal para intercambiar el dron por un elixir blanco. Sirone lo había confirmado sin que ni siquiera se lo pidieran. Ahora no había salida. Si se había firmado un contrato con otro comerciante, era responsabilidad del comerciante no verificar los límites del cliente. ¿Debería ceder ahora? Un elixir blanco seguía siendo una gran ganancia, pero era cuestión de orgullo. Jugó la carta más baja que un comerciante podía jugar. Decidió revelar el secreto. Boticario, mi madre era ciudadana del cielo. Pero no pasó por el día del renacimiento. ¿Sabes por qué? Como nadie respondió, el boticario continuó, dándose golpecitos en la cabeza. Boticario, se volvió loca. Mi padre fue asesinado en el cielo. Por un lunático obsesionado con mi madre. ¿Y sabes cuál fue el castigo? Una reducción de 40 años en mi esperanza de vida. Y aún así, aún le quedaban 40 años. Mi padre murió, pero ese hombre. Mi madre lo maldijo para el resto de su vida, jejeje. Y luego, increíblemente, se programó el día del renacimiento. Con ese mismo lunático. Las pupilas de Kanya temblaron. Sirone no entendió el significado, pero todos excepto el grupo estaban horrorizados. Boticario, así que mi madre se quitó la vida. Sin el sujeto del ritual, tuve que cargar con la culpa restante. Por eso huí de las leyes. ¿Ahora lo entiendes? Odio a los ciudadanos. Solo mirarlos me dan ganas de vomitar. ¿Y crees que te venderé medicina? En resumen, lo que estaba diciendo era, si voy a caer, te llevaré conmigo. Sirone resopló en respuesta. Alguien verdaderamente decidido a autodestruirse no explicaría sus razones. En una situación en la que ambos bandos morirían, el proceso no importaba. Lo que Sirone quería era una victoria emocional, pero el boticario no tenía intención de dársela. Sirone, entonces, ¿vas a vender la medicina o no? Boticario, no lo venderé. Ni siquiera escupiré el elixir. Ya tomé mi decisión, así que haz lo que quieras. Sirone, entonces no tengo más opción que tomarlo por la fuerza. Boticario, adelante. ¿Pero estás seguro de que estarás bien? Si recurres a la violencia, no podrás asentarte en ninguna comunidad. Vagarás el resto de tu vida. Sirone extendió la mano. Los fotones se comprimieron y una esfera blanca vibró en su palma. El boticario se sobresaltó. Se suponía que este tipo de magia era imposible. Los únicos capaces de ejercerla eran quienes habían hecho un contrato con los espíritus de la luz, forasteros que vivían al margen de la comunidad. Boticario, ¿tú, eres un paria? Sirone, la serpiente torbellino era bastante fuerte. Gracias a ella, conseguí 3 elixires blancos. Sirone no mostró ninguna emoción. Y el boticario lo sabía, cuando un mago suprime sus emociones, se vuelve más cruel y despiadado. Boticario, ¿qué tipo de elixir tienes en tu cuerpo? Todos sabían que la supervivencia del boticario dependía de su respuesta. El boticario luchó durante mucho tiempo. Había llegado al final del camino. Al darse cuenta de que no podía ganar, levantó las manos con una sonrisa amarga. Boticario, no hay ninguno. No tengo ningún elixir en mi cuerpo. Así que perdóname. Sirone disparó un cañón de fotones. Un rayo de luz rozó la nariz del boticario y se incrustó en un pilar de las ruinas. Se produjo una fuerte explosión y el pilar se hizo añicos.
Sirone se giró hacia el boticario, su rostro carecía de cualquier rastro de risa. Sirone, no te rías. Quizás estés fanfarroneando, pero hablo en serio. No me importan las leyes ni las comunidades. Si vuelves a actuar con desprecio, no te lo perdonaré. Boticario, está bien, lo entiendo. Entiendo. Cálmate. El boticario se dio cuenta de la gravedad de la situación. Sirone había mostrado el máximo nivel de hostilidad sin recurrir a la violencia. Comparado con un espadachín, era como desenvainar una espada; comparado con una bestia, era como mostrar los colmillos. Al darse cuenta de que no habría más concesiones, el boticario le arrojó los cepines a Kanya. Boticario, aquí está. Se acabó el contrato. Sirone, hay una cosa más. Discúlpate con Kanya. Boticario, ¿por qué debería? No tienes derecho a interferir en mis sentimientos personales. Sirone, pero tú también tienes un pasado doloroso, ¿no? Boticario, ¿y qué tiene eso que ver con disculparse? Sirone, no digo que tengas que disculparte incondicionalmente. Las palabras sin sinceridad no valen nada. ¿Pero no deseabas también que alguien comprendiera tus heridas del pasado? ¿Es así? ¿Aún no he superado mi etapa? El boticario observó el rostro lastimero de Kanya. Había mencionado que su madre esperaba el elixir. En aquel entonces, su madre no estaba en sus cabales. Todos los días gritaba de dolor y se hacía daño. El miedo que sentía era aún más aterrador para la joven Kanya. Boticario, TCH, ¿quién hubiera pensado que me disculparía? El boticario resopló mientras recogía sus cosas. Metió los frascos de medicina en su bolso, enrolló la manta y la colocó sobre su mochila. Al levantarse para irse, le lanzó una poción morada a Kanya. Boticario, se llama Corpín. Una poción que mejora los nervios. Como he sacado una buena ganancia, te la daré como un servicio. Podría funcionar bien con los cepines. Aunque al final no servirá de mucho. Mientras caminaba hacia la aldea de tiendas, el boticario se volvió hacia Sirone y le dijo, muchacho, todo lo que dije fue mentira. Es impresionante que me hayas vencido, pero si no te das cuenta de eso, lo tendrás difícil en el continente. Arin transmitió un mensaje a través del canal mental. Arin, telepáticamente Sirone, ¿debería comprobar si es mentira? Sirone, telepáticamente no, está bien. Sirone observó la solitaria figura del boticario mientras se alejaba. Santuario de Nor. Un lugar donde descansan los vagabundos del purgatorio. Tal vez lo que yacen aquí no son sus cuerpos cansados sino las heridas de sus corazones. La deslumbrante ola de compras había llegado a su fin. Sirone consoló a Kanya, quien estaba al borde de las lágrimas. A su lado, Rena infló las mejillas y observó. El grupo, excluyendo a Sirone, comenzó una reunión. Los artículos comprados con los 3 elixires blancos fueron el espíritu de fuego, Undron y los cepines. Aunque era lo mejor que podían hacer dadas las circunstancias, no podían evitar sentir que habían perdido. Sobre todo Tess, quien no podía ocultar su culpa. Tess, no me corresponde decirlo, ya que fui yo quien lo impulsó, pero ¿de verdad te parece bien? Hubo cosas que podrían haber ayudado en la batalla. Sobre todo los cepines, pagamos un precio absurdamente alto por ello. Ryan, ¿qué importa? Si necesitamos más, podemos buscarlo. No hay necesidad de lamentarse por el pasado. Amy, Ryan tiene razón. Y no es solo una pérdida económica. Sirone usó los elixires de la manera más eficiente, y si está satisfecho con eso, está bien. Tess, consolada por las palabras de Amy, hizo una mueca. Tess, por muy eficiente que sea, la situación era un desastre. Apoyo la decisión de Sirone, pero si el boticario no hubiera usado esos trucos,
Podríamos haber conseguido el dron por la mitad de precio. Canis se burló mientras hablaba. Canis, Emi no se refería a eso. Sirone no perdió nada. Compró algo que no podría obtenerse ni gastando todos los elixires blancos. Tess, ¿qué? ¿El espíritu del fuego era tan caro? Canis, no. El artículo más caro fue el Epines. Tess pensó que Canis, que ni siquiera estaba cerca de ella, estaba bromeando. Pero ahora que lo mencionó, la idea de comprar algo que podría haberse obtenido con un elixir rojo usando un elixir blanco la hizo enojar tanto que podría haber saltado de la cama. Ryan, ¿por qué es más caro el Epines? Es un medicamento común. Canis, lo es, pero hoy su precio superó lo imaginable. Y lo más importante, se trata de la dueña del objeto, Kanya y Rena. En otras palabras, son ciudadanas del cielo. Ryan, Canis, ¿ahora lo entiendes? No se trata de los Epines. Sirone compró un boleto al cielo con un elixir blanco. En efecto. Pensándolo bien, entrar al cielo parecía un sueño lejano. Pero ahora tenían un punto de apoyo. Con el poder de Kanya, podían entrar al cielo. Guión bajo 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 guión bajo. G no S. Almohadilla 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 capítulo 178. Aún así, la razón por la que se sentía incómoda era que sonaba como si Sirone la hubiera usado. Tess, Sirone no es así. Aunque Kanya no fuera ciudadano del cielo, la habría ayudado de la misma manera. Sirone es amable y... Canis, lo sé qué clase de persona es. Por eso. Canis lo admitió de inmediato, dejando a Tess sin palabras. Canis, debió ser sincero al regalar los elixires blancos. Lo que quiero decir es esto, Sirone puede haber actuado por buena voluntad, pero no es tan estúpido como para no pensar a largo plazo, ¿verdad? El grupo no pudo refutarlo. Si fuera Sirone, habría pensado en lo que mencionó Canis. Eso significaba que debía tener alguna estrategia en mente. Justo entonces, Sirone se acercó con Kanya. Kanya, lamento haberte hecho perder por mi culpa. No olvidaré este gesto de bondad. Ami miró a Sirone por encima del hombro. Como era de esperar, él pareció saberlo y negó con la cabeza. En la vida, hay momentos en que las buenas acciones se consideran puras previsiones. Esa era la situación de Sirone. Para no herir a Kanya, decidió esperar un poco más. Se intercambiaron opiniones por el canal mental. Canis quería hablar, pero por mayoría se decidió cederle la palabra a Sirone. Cuando terminó la reunión, Emi y Kanya estaban ocupados examinando el espíritu del fuego y el dron. Al observarlas, Sirone se dio cuenta de que entre las mujeres del grupo, solo Arin no tenía nada. Sirone, lo siento. Usé todos los elixires. Canis, no lo necesito. No vine aquí a conseguir algo así. Tess, que estaba acariciando el dron, se enfureció. Tess, ¿qué? Dilo otra vez. Canis, no lo necesito. No vine aquí a conseguir algo así. Mientras Tess apretaba los dientes, Canis añadió, no arriesgamos nuestras vidas para venir aquí solo a vagar por el purgatorio. Debes recordar que el dron que abrazas es algo que cualquiera en el cielo puede llevar consigo. Canis tenía razón. Si el purgatorio era un mercado donde se vendían bienes, el cielo era una fábrica que los producía. El hecho de que todos los principios de este mundo se originaran en las leyes del cielo era suficiente para comprenderlo. Tess hizo pucheros y se dio la vuelta. En fin, el dron era suyo. No importaban los objetos fantásticos que existieran en el cielo, si no podía conseguirlos, eran solo fantasías, ¿no?
Se animó de nuevo y acarició el dron. De repente, se preguntó cómo usarlo. Por miedo a romperlo, no lo manejó con brusquedad, pero por más que lo sacudió o lo golpeó, no hubo señales de que funcionara. Tess, Kanya, ¿cómo se usa esto? Se supone que es nuevo, pero no funciona. Kanya, dámelo. Le echaré un vistazo. Kanya tomó el dron y lo examinó. Notó una banda de acero alrededor del mecanismo de vuelo y puso cara de preocupación. También sabía que el dron se había comprado con un elixir blanco. Pero nunca imaginó que le venderían algo así. Una máquina con una banda inamovible era inútil. Kanya, esto no se puede usar. Tess, ¿qué? ¿Por qué? ¿Está roto? Kanya, no, es todo lo contrario. Este es un producto nuevo, recién salido de fábrica. ¿Ves este patrón en la correa de acero? Se llama ENA. Hay que quitar este sello para usarlo. Pero solo se puede quitar en la fábrica. Por eso no se puede usar. Tess parecía a punto de llorar. El objeto por el que había pagado un elixir blanco no era más que un trozo de chatarra. Al escuchar la conversación, Sirone comprendió por qué el comerciante estaba tan desesperado por vender el artículo. No había mencionado el sello. Amy, dámelo. Voy a pedir un reembolso. Vender un artículo defectuoso sin explicación es fraude. Comerciante, tiene razón. Cometí un fraude. El comerciante que vendió el dron caminó con Clove. Su directa admisión dejó a Amy desanimada. El grupo calmó su ira y esperó las siguientes palabras del comerciante. Pero este no dijo nada. En cambio, sacó 3 elixires amarillos de su bolsillo. Amy, ¿qué es esto? Comerciante, el precio original del dron. Claro, ya he sacado mi beneficio, pero no lo encontrarás más barato en ninguna subasta. Todos los objetos mecánicos vienen con candado. Disculpa por no haberte dicho la verdad. Arin confirmó que era cierto. Amy adivinó por qué el comerciante había confesado. Primero, era claramente un fraude, y tras ver la fuerza de Sirone, se dio cuenta de que la situación podía empeorar. Al final, decidió enmendarse y al menos conservar su ganancia original. Para ser comerciante, no era muy audaz. Comerciante, no me mires así. No tengo segundas intenciones. Amy, entonces, ¿por qué lo devuelves? Comerciante, como disculpa. Me sentí miserable. Dejé el cielo y vine al purgatorio, pero viví creyendo que había esperanza. No quería perder mi orgullo de comerciante. Sirone aceptó los elixires amarillos como si los comprendiera. Arin dijo que era una verdad a medias, una mentira a medias, pero Sirone estaba cansado de pelear por cuentas. El comerciante los consoló a su manera. Comerciante, aún así, no le di mucha importancia. Normalmente, con 10 elixires amarillos se consigue un elixir blanco. En el purgatorio, un dron vale así de caro. Tess, ¿y eso qué importa? Ni siquiera podemos usarlo. El comerciante no tenía nada que decir al respecto. El equipo mecánico no era su especialidad, y no sabía mucho al respecto, ya que lo había adquirido por casualidad. Claro, Amy captó una pista de las palabras del comerciante. Amy, si es valioso, ¿no significa que hay una forma de quitar el candado? Tess miró al comerciante con un rayo de esperanza, pero él simplemente se encogió de hombros, indicando que no lo sabía. Al escuchar su conversación, Kani suspiró. Le molestaba que estuvieran debatiendo la llave de la cerradura justo delante de ellos. ¿Debería decírselo o no? Al final, por un sentimiento de camaradería, habló. Canis, ¿de verdad no lo sabes? Tess, ¿eh? ¿Qué quieres decir? Canis, recuerda cómo llegamos aquí. Usa la cabeza y piensa. Tess se esforzó por recordar.
Habían escapado al cielo por la puerta de Gepín. ¿La puerta de Gepín? Espera, ¿qué hicimos en la puerta de Gepín? Tess, Sirone. Rápido, rápido, desbloquea esto. Sirone también se dio cuenta. La puerta de Gepín también era un tipo de arma antigua. Su apariencia no era más que un muro de piedra, pero al activarse la función inmortal, se convertía en una puerta dimensional. Quizás por eso se le apodaba la desbloqueadora. Sirone tomó el dron, lo sujetó con ambas manos y se concentró. ¿Funcionaría? Tenía sus dudas, pero estaba casi 80% seguro de que sí. Al activar la función inmortal, el dron comenzó a brillar. El comerciante abrió mucho los ojos al observarlo. Siguiendo el patrón del sello de ENA, apareció un emblema rojo. Parecía diferente, pero el fenómeno era el mismo que habían visto en la puerta de Gepín. Con un tintineo, el sello de ENA se cayó y la luz se filtró a través de los huecos en el ensamblaje del dron. Sirone levantó el dron con una brillante sonrisa. Sirone, vaya, realmente funciona. Todavía sonriendo, el cuerpo de Sirone se congeló. Innumerables Noor los observaban fijamente. Kanya y Rena, así como Warrak y Clove, parecían conmocionados, como si hubieran perdido la cabeza. Pensando que era solo el sello que se estaba quitando, Sirone escuchó susurros de algún lugar. Cuando Arin intentó la telepatía con algunas personas, sus voces entraron en su mente. Arin, telepáticamente Nefilim. Se intercambiaron muchas palabras, pero el término común fue Nepilim. A medida que las voces se hacían más fuertes, Sirone se sentía incómoda. No sabía si el término Nepilim era bueno o malo. Arin dijo que sus emociones eran una mezcla de asombro y miedo. Kanya, que miró a Sirone a los ojos, se estremeció. Pero recordando que era una blasfemia, se arrodilló. Kanya, el ciudadano de Ra saluda a los Nefilim. Sirone no podía comprender cómo la situación había empeorado. Entonces Warrak se acercó. Su rostro estaba más serio que cuando los perseguían los herejes. Warrak, ustedes no son caídos del purgatorio. Son los que abrieron la puerta y entraron. Sirone, no lo entiendo. ¿Qué es un Nepilim? Warrak, en este mundo, solo los ángeles pueden viajar libremente entre el cielo y la tierra. Tienen diversas responsabilidades, pero una de ellas es concebir un hijo que ilumine la tierra. Solo una virgen que nunca ha tenido hijos puede hacerlo, y se llama nacimiento virginal. Los Nefilim son descendientes de ángeles y vírgenes. En el cielo, se les llama libres de la ley. Sirone recordó a las sacerdotisas que el jefe Kergo había traído al banquete. Se decía que solo las vírgenes podían engendrar hijos de ángeles. Aún así, no tenía sentido porque no era un Nefilim. Si de verdad era descendiente de un ángel, ¿por qué lo había abandonado su madre? Además, ser llamado Nepilim solo porque podía usar la función inmortal era un error. Si todos los desbloqueadores del mundo descendieran de un solo linaje, los eruditos ya lo habrían descubierto. Warrak, los Nefilim son libres de la voluntad de Ra. Pero los ciudadanos lo siguen. Ocupan el puesto más alto que un humano puede alcanzar. A Sirone no le gustó. Solo porque sus antepasados eran grandes, ¿por qué los ciudadanos debían seguirlo? Además, la función inmortal era un nivel que había alcanzado mediante un desafío. Parecía absurdo atribuir su propio logro, ganado con tanto esfuerzo, a su linaje. Sirone, olvídalo. Saberlo no cambiará nada, ¿verdad? Warrak, es cierto. Esta es tierra de herejes, después de todo. Por cierto, ¿por qué viniste al purgatorio? ¿Estás aquí para cumplir la misión de un ángel? Sirone adivinó el valor de un ángel. Era un medio de comunicación, conectando a dioses y ciudadanos a través de las dimensiones. Sirone, sí. Vinimos a entrar al cielo.
Tenemos un mensaje que entregar. Warrak, eso pensé. ¿Pero por qué viniste al santuario de Noor? Sirone, simplemente sucedió. Sirone miró hacia atrás y Kanya giró su rostro rojo. Su corazón latía con fuerza. Sirone no era un hereje que se pudiera rechazar ni una simple imitación. Era el gran Nefilim que había derrotado al demonio cornudo y obtenido a Epines para ella. Sirone intentó calmar a Kanya. Sirone, no hay necesidad de estar tan nerviosa. Honestamente, ni siquiera sabía que era una Nefilim. Trátame con normalidad. Kanya, pero, ¿cómo? M intervino para ayudar. Las palabras de Sirone eran ciertas, pero algo en ellas resultaba extrañamente incómodo. Ami, sí, relájate. Aunque Sirone sea un Nefilim, todos somos herejes. Si podemos tratarlo con normalidad, ¿por qué tú no? Kanya no lo vio de esa manera. Quienes acompañaban a un Nefilim no podían ser clasificados como herejes. Estaban vinculados a los Nefilim, y estos a los ángeles. De todas formas, no podía desafiar las leyes superiores, así que Kanya decidió tratar a Sirone como le pidió. Pero en el fondo, una profunda resonancia resonó en su interior. A Tess no le importaban los Nefilim ni nada más. Para ella, Sirone era solo Sirone. Sonrió mientras examinaba el dron. El solo sonido de su zumbido le aceleraba el corazón. Kanya se acercó y le tendió la mano. Kanya, dámelo. Te enseñaré a usarlo. El dron era un dispositivo de control remoto que utilizaba el cerebro humano como torre de control. Transmitía información directamente a los ojos del usuario mediante tecnología avanzada de visión retiniana. Dependiendo de las condiciones, podía volar hasta 10 kilómetros desde la torre de control. Kanya, para usar el dron, necesitas una contraseña personal. Usa una frecuencia única, y solo los técnicos de mecha conocen su principio. En fin, para usarlo, presiona aquí y luego. Cuando tocó el botón de inicialización, el dron hemisférico se dividió en varias partes. Cuando lo colocó sobre la cabeza de Tess, se tensó con un sonido mecánico y comenzó a leer sus ondas cerebrales. Guión bajo 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 ADDOSOVN almohadilla 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 capítulo 179. Después de 30 segundos, una señal indicó que el guardado se había completado. El dron escaneó ambos ojos y envió una señal al ojo izquierdo. Tess estaba tan sorprendida que apenas podía respirar. El paisaje que veía con sus ojos se superponía con lo que veía el dron. Esta habilidad por sí sola merecía un esquema. Tess, que había quitado el dron y lo había colocado en su guantelete, asintió repetidamente mientras escuchaba la explicación. Kanya explicó que también tenía una función de decodificación de lenguaje y, al almacenar ondas cerebrales específicas, podía rastrear ondas de radio para localizar objetivos automáticamente. A diferencia del grupo de Sirone, que estaba entusiasmado con las mejoras de combate, Clove puso los ojos en blanco con inquietud. La palabra Nefilim era intensa incluso para los herejes. No era el miedo a un enemigo poderoso. Los Nefilim representaban un miedo desconocido, sin relación con la fuerza. Recordando su actitud hasta ahora, Clove esperaba que Sirone no los maldijera. Como era de esperar, Sirone se acercó. Contrariamente a su expectativa de ser derrotado sin remedio, Sirone sacó un elixir amarillo y se lo entregó. Era una tarifa. Clove dudó por un largo tiempo antes de guardarlo en su bolsillo. Clove, gracias. No tenías que darme tanto. Sirone, está bien. De todos modos, los elixires no se pueden dividir. Clove, ¿eres realmente un Nefilim? Sirone, no lo sé.
Solo soy una estudiante de magia. No importa cómo me llamen aquí, eso no cambiará. Clove, disculpa la grosería. Creí que eras del reino terrenal. Sirone, aunque lo fuera, no deberías tratarme así. Clove, te tienes razón. Lo siento. Sirone no quería decir más. Sermonear a alguien que había sucumbido al miedo no tenía sentido. Incluso si le dijeras a una cucaracha que se inclinara, obedecería. Sirone ignoró a Clove y se dirigió a donde estaban reunidos los Noor. Como esto también era parte de la comunidad, pensó que bien podría preguntar. Sirone, disculpe, ¿sabe de una mujer llamada Miro? Los Noor parecían desconcertados. Justo cuando Sirone estaba a punto de darse por vencido y darse la vuelta, un anciano con un bastón se acercó. Viejo, Miro, ¿dijiste? Sirone, sí. ¿La conoces? Anciano, oí hablar de ella cuando mis padres vivían. ¿También es una Nefilim? Sirone, ¿eh? Ah, sí. La gente de este mundo conocía a los desbloqueadores como Nefilim. Aunque el origen de Miro no estaba claro, también era una desbloqueadora, así que era seguro confirmarlo. Anciano, ella negó la ley de Ra. Sirone, ¿qué significa eso? Anciano, no lo sé. Es solo lo que oí. Pero mi madre no la odiaba. Aunque era una devota seguidora de Ra, de niño me impactó. Una mujer que negó la ley de Ra. La información era simple, pero tenía mucho peso. Primero, estaba claro que Miro había estado en el cielo. Y debía de saber mucho más sobre este mundo que Sirone antes de regresar. Y aún así, ella había negado a Ra. ¿Qué juicio emitiría Sirone al terminar este viaje? ¿Llegaría a comprender a Miro o la negaría? Mientras estaba perdido en sus pensamientos, Emi se acercó. Ami, Sirone, el sol está a punto de ponerse. Decidimos quedarnos aquí esta noche. ¿Y tú? Sirone, ¿eh? Me parece bien. Estoy cansada de pelear desde la mañana. Descansemos ahora. Kanya, oye. Kanya se acercó y habló. Emi lo notó con solo su expresión. Era evidente que le preocupaba su relación con Sirone, dado que los había seguido. Ami, ¿qué pasa? ¿Tienes algo que decirme? Kanya, le enseñé a Tess cómo usar el dron. Ami, cierto. Gracias. Kanya, Rena y yo también nos quedaremos aquí esta noche. Los guías descansan a esta hora. Probablemente nos vayamos mañana por la mañana. Ami, ya veo. Sirone dejó sus palabras en el aire. Si Kanya se iba mañana por la mañana, tendrían que seguirla entonces. Pero el problema era que no se había llegado a ningún acuerdo. Kanya, que había estado observando la reacción de Emi, habló. Kanya, dijiste que ibas al cielo, ¿verdad? Si te parece bien, ¿podrías pasarte un día por nuestra casa? Habían planeado ir al cielo, pero quedarse en la casa de Kanya era otra cosa. Quizás fuera por su madre, cuya vida estaba a punto de expirar. O tal vez quería presentarles los Nefilim a sus devotos padres. De todas formas, no había razón para negarse. Sirone agradeció su buena voluntad. Cuando Sirone estuvo de acuerdo, Kanya se sonrojó. A Emi no le gustó esa parte, pero no pudo decirlo tímidamente, así que resopló y fue hacia Tess. Al finalizar las actividades del día, las afueras del santuario de Noor se llenaron de ruido. Un grupo de personas llegó corriendo, gritando a todo pulmón. Gente de Noor, es la patrulla. Escóndanse. Al suelo. No hubo tiempo para preguntar qué estaba pasando mientras los Noor se dispersaban en todas direcciones. Sirone agarró la mano de Kanya y corrió hacia Warrak. Sus amigos parecían haber tomado la misma decisión, reunidos allí.
Acostada entre los arbustos, Sirone escuchó la explicación de Warrack. El día de luna llena, los ángeles patrullaban las afueras del purgatorio, dijo. La razón y el propósito no estaban claros, pero fue una revelación transmitida entre herejes durante miles de años. Un sonido que sacudió el mundo resonó desde el cielo. El aire vibró como si se hubiera reunido una plaga de langostas. Cada sonido se superponía al siguiente, y la disonancia se desvanecía en una única melodía que perforaba sus oídos. ¿Era el instrumento de cuerda más bello del mundo? Sirone estaba perdido en la ilusión, con su mente divagando. Warrack recuperó la conciencia de Sirone. Warrack, reacciona. No te pierdas en el ruido. Solo lo aguantamos porque somos magos. Cualquier otra raza ya se habría derrumbado. Sirone fue a ver a Tess y Rena. Estaban arrodilladas, con lágrimas corriendo por sus rostros. No habían perdido el conocimiento, pero sus mentes estaban en otra parte. Sirone, ¿qué es este sonido? ¿Puede una sola nota sacudir la mente de alguien así? Warrack, cada ángel tiene una vibración única. Es la vibración que emite su propia existencia. Sirone, ¿vibración de la existencia? ¿Cómo es posible? Warrack, en el cielo, los ángeles son llamados los sintonizadores de la ley. Como primera entidad causal, prevalecen sobre todas las leyes. La vibración es la prueba del dominio único de un ángel. Sirone miró al cielo. A juzgar por la frecuencia de la vibración, el ángel pronto pasaría sobre el santuario de Noor. Aunque habían creado una barrera con magia de luz, la inquietud persistía. Sirone, ¿puede el ángel vernos? Warrack, tal vez no. Sirone, ¿qué quieres decir? ¿Pueden vernos o no? Warrack, ¿has revisado tus huellas dactilares hoy? Sirone, no. Warrack, es una situación similar. Si quieren, pueden proyectarse a través de la barrera de luz. Pero no vuelan así por el purgatorio. Mientras no se porten mal hoy, no debería haber problemas. Alguien desde las afueras gritó, ya vienen. Sirone levantó la cabeza. 4 figuras surcaban el cielo a gran velocidad. Ni siquiera podía parpadear. Un ángel con túnica blanca lo guiaba. Alas de luz, 10 veces más grandes que su cuerpo, se extendían y sostenía una espada dorada en la mano. Lo que más llamó la atención de Sirone fue la esfera de luz que flotaba sobre su cabeza. Los seres que formaban una formación triangular detrás del ángel eran criaturas que nunca había visto antes. Los que custodiaban la izquierda y la derecha se parecían a humanos, pero su piel era roja y azul. Detrás de ellos seguía un monstruo que parecía una mezcla de varias criaturas. Sobre sus cabezas flotaban largos triángulos de luz roja, con forma de cuerno, en número de 1 a 3. Aunque no eran cónicos, mantenían la misma forma desde cualquier ángulo. Sirone, ¿qué es ese monstruo del final? Veo patas de pulpo y cara de serpiente. Warrack, esos son los maras. La segunda entidad causal. Otro nombre es los ejecutores de la ley. Sirone, ¿los ejecutores de la ley? Warrack, te dije que los ángeles son los que sintonizan la ley. Son la primera individualidad creada por Dios, con derecho a interpretar libremente su voluntad. ¿Sabes lo que eso significa? Pueden manipular la ley a su antojo. Están en un nivel diferente al de los gigantes. Cuando un ángel sintoniza la ley, los maras actúan. Por eso se les llama los ejecutores de la ley. Sirone se dio cuenta de que había conocido a la clase más alta de este mundo. Si Dios era la ley, los ángeles eran los jueces. Entonces, ¿las maras eran como ayudantes que cumplían las órdenes del juez? Sirone, ¿qué flota sobre sus cabezas? El ángel tiene una esfera, y los maras tienen cuernos. Warrack, sí, son cuernos. Pero no son cuernos de verdad, son formas mentales.
Cuantos más cuernos, mayor es el rango de los Mara. Nacen con habilidades únicas, y los cuernos son la fuente de su poder. Sirone, ¿qué pasa con la esfera sobre la cabeza del ángel? Warrak, eso se llama la esfera de luz sagrada. No exagero al decir que el poder de un ángel reside en ella. Desconozco los detalles. Incluso cuando era una persona divina, solo vi un ángel unas cuantas veces. Clove, en realidad, los vemos más a menudo aquí. Sirone se encontraba de un humor extraño. Si los ángeles realmente existían, ¿eran los desbloqueadores realmente Nefilim? ¿Acaso el poder de atravesar dimensiones a voluntad, como la magia de escamas de Miro, era una habilidad angelical? Su cabeza empezó a dolerle. Desde el primer día que llegaron al cielo, habían obtenido mucha información, pero el rompecabezas era demasiado grande para armarlo. No mucho después de que el ángel se fuera, salió la luna. Era tan grande que si hubiera montañas, se podría tocar desde la cima. Era espeluznante. Con la patrulla del ángel terminada, el día del pueblo de Noor llegó a su fin. Sirone y sus amigos estaban acostados uno al lado del otro en una tienda de campaña para 12 personas que habían tomado prestada. Se oía el suave sonido de una respiración suave por doquier, pues todos estaban cansados. Sirone quería pensar más, pero su cuerpo se sentía lento. Sin darse cuenta, Sirone se durmió y se encontró con Miro en sueños. No fue una pesadilla. Guión bajo 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 guión bajo. ICCOVN. Almohadilla capítulo 180. El grupo de Sirone llegó al Valle de la Serpiente del Torbellino con Warrak. Aunque la ley había sido quebrantada y ya no podía llamarse el Valle de la Serpiente del Torbellino, un nombre mantenido durante decenas de miles de años no desaparecería fácilmente. Warrak dijo que no encontrarían más guías aquí. Con la desaparición de la Serpiente Torbellino, podría surgir una nueva ley. Cualquiera que fuese, no le sería favorable. Warrak, lo verás algún día. Las leyes son finitas, pero los humanos son infinitos. Aunque el cielo perezca, el santuario de Noor permanecerá. Con esas palabras, Warrak desapareció. La idea de que los humanos eran infinitos resonó en Sirone. Incluso allí, a decenas de miles de años luz, vivían humanos. El grupo lanzó 3 drones al cielo. Habiendo experimentado la caza de herejes de Kergo, la importancia del reconocimiento había crecido. Cuando Sirone preguntó sobre el cielo, Kanya le explicó amablemente, a diferencia de cuando se conocieron por primera vez. Kanya, el cielo se divide en 7 cielos. Desde el 7º cielo, Arabot, hasta el primero, Chamain. En este último, Chamain, habitan seres divinos. Las razas Mecha, Noor y Kergo cumplen la ley y realizan las tareas que les han sido encomendadas. Los Kergo producen, los Mecha procesan y los Noor abastecen. Sirone, ¿pero no es eso injusto? Tus roles se deciden desde que naces. Kanya, llevamos cientos de miles de años haciendo esto. Simplemente seguimos la ley de Ankh-Ra. Hasta donde Sirone sabía, la civilización en su mundo original solo existía desde hacía unos 10.000 años. Si el cielo hubiera existido durante cientos de miles de años, habría alcanzado la saturación poblacional, independientemente de los problemas sociales. Cuando Sirone expresó sus pensamientos, Kanya inclinó la cabeza confundida. Kanya, tener esas dudas es una blasfemia. Ankh-Ra gobierna el mundo. La población de Chamain nunca ha aumentado ni disminuido. Siempre es la misma. Sirone, ¿cómo es posible? ¿Existe una política de control de población? Kanya, quienes respetan y siguen la ley obtienen la vida eterna. Entran al tercer cielo, Seakim,
Y viven para siempre. Sirone, ¿entonces aquellos que no obtienen la vida eterna mueren? Guión bajo 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 guión bajo. LNNOS. Almohadilla 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 capítulo 181. Kanya, no. Aunque su vida termine, las personas divinas del cielo no mueren. Renacerán en el día del renacimiento. Sirone, entonces no tiene sentido. Si todos pueden vivir eternamente, ¿cómo se mantiene la población igual? Kanya, la vida de los seres divinos está bajo el control de Ra. Leyes estrictas calculan la esperanza de vida de la población total, manteniendo un número fijo. La vida eterna y el control de la población eran incompatibles. Al final, la clave estaba en el día del renacimiento. Pero al igual que Warrak, Kanya también evitaba explicarlo. Ya fueran personas divinas o herejes, tenían sus convicciones, pero el día del renacimiento era una excepción. Contradicción. El día del renacimiento, tal como lo imaginó Sirone, fue una enorme contradicción. Llegaron al cielo después de pasar por el valle de la serpiente Torbellino y el bosque de los caídos. La fiesta miró hacia el cielo. Comparadas con el tamaño de las paredes, eran meras motas de polvo. Eran de una escala inimaginable. Kanya presentó este lugar como el Distrito 73 y agregó que había 820 distritos solo en el primer cielo. Renunciando a la imaginación, Sirone tocó la pared. No era piedra, era metal. La tecnología del cielo superó con creces el sentido común del grupo de Sirone. Sirone, ¿está bien que entremos? Kanya, debería estar bien. Eres un nefilim. Pero no puedo garantizarlo. Sirone, entonces, ¿qué tal si escalamos el muro? La idea de escalar los imponentes muros del cielo parecía imposible, pero no había otra manera. Sin embargo, Kanya negó con la cabeza. Kanya, solo los drones con autorización de vuelo pueden volar en el espacio aéreo celestial. Serás interceptado. Nunca lo he visto, pero mi abuelo me lo contó. Y colarse es imposible de todas formas. Sirone, ¿por qué? Parece que no hay nadie vigilando las puertas. Kanya, no restringen la entrada. Es un asunto de ley. Toda la información en el cielo la gestionan los ángeles que residen en el sexto cielo, Sebul. Pueden medir hasta los cambios más pequeños en la masa y la composición de los gases en cada distrito, así que colarse sería inútil. No te preocupes demasiado. No ocurrirá nada peligroso. Esto no es el purgatorio. Como persona divina, Kanya tranquilizó a Sirone, como si no hubiera necesidad de plantar sentimientos negativos sobre el cielo de antemano. Cuando se acercaron a la puerta e insertaron el guante, un rayo de luz roja escaneó la superficie desde la lente. La puerta se abrió y un sonido que sacudió el mundo resonó. Taparse los oídos fue inútil. Cuando se abrió la entrada al Distrito 73, Sirone y su grupo siguieron a Kanya al cielo. La puerta se cerró y la lente destelló. La información sobre el recién transformado Distrito 73 fue transmitida al sexto cielo, Sebul. La primera impresión de Chamain fue surrealista. Las zonas residenciales de cada raza estaban divididas por calles, pero sus estilos culturales eran drásticamente diferentes. Los edificios de los Noor eran prácticos, mientras que los de los Kergo eran extravagantes. Y cuando descubrieron los edificios de los Mechas, Sirone y Emi se quedaron paralizadas, sin palabras. Era el almacén mágico, Istas. Las cajas cuadradas se apilaron en capas, se entrecruzaron libremente y se movieron entre edificios adyacentes. Era improbable que el Mecha hubiera visitado la escuela de magia para una excursión. Esto era evidencia de que la tecnología Mecha había llegado de alguna manera al mundo original.
Kanya los condujo a través del distrito Mecha hasta una plaza. La plaza, donde se mezclaban diversas razas como un centro cultural, parecía un mercado internacional en un país neutral. Ami, Sirone, mira allá. Ami señaló una estatua de un gigante. La atmósfera era diferente a la que habían visto en el altar de Kergo. Allí, de verdad vivían gigantes. E incluso habían luchado contra uno. ¿Por qué un gigante, venerado por el pueblo divino, vagaría por el purgatorio? La casa de Kanya era del mismo tamaño que otras casas Mecha. Si los Kergo buscaban la extravagancia y los Noor la practicidad, los Mecha buscaban la estandarización. Cuando entraron a la casa de Kanya, el edificio se elevó a 4 pisos. A pesar de su forma inhumana, el interior era acogedor. Sus padres, sentados a la mesa del comedor, se levantaron bruscamente. Habían escuchado que el día del renacimiento era para aquellos cuyas vidas estaban terminando, pero sus rostros parecían mucho más jóvenes de lo que Sirone había esperado. La madre de Kanya abrazó a sus hijas y gritó: «Madre, ¿dónde demonios estabas? ¿Sabes lo preocupada que estaba?» «Kanya, lo siento. Hubo circunstancias». «Madre, ¿quiénes son estos niños?» «Parecen de la familia de Noor». «Kanya, fuimos al santuario de Noor para conseguir esto». Cuando Kanya le ofreció la poción, los ojos de su madre temblaron por la sorpresa. Ella nunca se lo había contado a nadie. ¿Cómo lo sabía su hija? «Madre, esto es. Kanya, es un estimulante, hecho con la magia de Noor. Bébelo antes del día del renacimiento». «Madre, Rena. ¿Por qué hiciste esto?» «Nunca quise esto». «Rena, ¿y luego qué?» «Solo mirar». «También fuiste al purgatorio a buscar medicinas para el abuelo». «Madre, ¿quién te dijo eso?» «Rena, el abuelo me lo dijo». Por eso pudo entrar al día del renacimiento con una sonrisa. ¿No es suficiente? Así es la familia. Madre, ¿por qué te pones así? Si supieras que tomar la medicina acorta mi vida, ¿cómo crees que me sentiría si mi hija hiciera lo mismo? Su padre, que escuchaba con expresión dolorida, intervino. Padre, deténganse los dos. Lo hecho está. Al menos han regresado sanos y salvos. Después de calmar a su esposa, se dirigió al grupo de Sirone. Padre, ¿entonces, son herejes? Del santuario de Noor. Kanya presentó al grupo de Sirone. Kanya, no. Son del reino terrenal. Nos salvaron a mí y a Rena y nos ayudaron a conseguir esta medicina. Si no fuera por ellos, podríamos haber muerto. Ningún padre trataría con dureza a quienes salvaron a su hija. Su padre invitó al grupo de Sirone a la casa. Mientras su madre preparaba la comida, Kanya relató sus experiencias en el purgatorio. Cuando surgió el tema de que Sirone era un epilim, ambos padres se arrodillaron, causando una conmoción en la sala de estar. Después de muchas súplicas del grupo, los padres aceptaron tratarlos con normalidad. Padre, ya veo. Gracias por ayudar a Kanya y Rena. Pero será mejor que te vayas pronto de aquí. Aunque seas un nefilim, los del reino terrenal no serán bienvenidos aquí. Sirone, no. Planeamos ir al séptimo cielo. Arabot, la tierra santa de Dios, era tan sagrada que incluso mencionar el deseo de ir allí se consideraba una blasfemia. Pero Sirone, libre de la ley, podía expresarse libremente. Padre, pero, no hay forma de llegar al séptimo cielo. Sirone, ya lo averiguaremos. Pero tengo más curiosidad por las leyes de aquí. ¿Qué significa que la esperanza de vida se acorte? Padre, es exactamente como suena. A las personas divinas se les concede una esperanza de vida al nacer, según la ley. Kanya vive 62 años. Rena puede vivir hasta 73. Sirone,
Rena es más joven, pero su esperanza de vida es mayor. Padre, la esperanza de vida puede cambiar. Rena ganó 10 años porque cantaba himnos maravillosamente de niña. Es bueno, pero el problema es mi esposa. Su esperanza de vida es de 43 años y 247 días. Solo le queda un día. El corazón de Sirone se hundió. ¿Quién sabría con certeza cuánto durarían sus vidas? Solo pensarlo era horroroso. Sin embargo, la madre de Kanya sonreía. Confiaba en la gracia de Ra. Padre, mi esposa perdió 20 años de su vida por ir al purgatorio cuando era joven. Así que mañana entrará en el día del renacimiento. La idea de alterar la esperanza de vida de alguien era cruel. No, costaba creer que fuera siquiera posible. Si Ra controlaba la esperanza de vida, ¿qué edad tenía? La historia del cielo abarcó cientos de miles de años. Ra era verdaderamente un dios. Sirone, ¿qué es el día del renacimiento? Padre, supongo que nadie te lo ha dicho. Bueno, no es bueno saberlo. Además, eres un nefilim, libre de la ley. No es asunto tuyo. Sirone, aún así, quiero saberlo. Entenderlo podría ayudarnos a encontrar una solución. Padre, bueno entonces. Justo cuando su padre estaba a punto de explicarle, una voz clara resonó desde afuera de la ventana. Vos, todos, escúchenme. Soy Peope, el supervisor de los mechas. El grupo de Sirone se puso de pie de un salto. La voz les llegó como amplificada por arte de magia. Lo más sorprendente fue que el idioma se tradujo automáticamente. La capacidad de comunicarse telepáticamente sin un canal. Si fuera magia, sería de alto nivel. Padre, por fin ha sucedido. Un hada. ¿Sirone, un hada? ¿Cómo las hadas que conozco? Sirone recordó a las hadas de su mundo original. El padre de Kanya asintió, confundiendo a las hadas que Sirone conocía con las de aquí. Padre, sí. Hacen cumplir la ley. Si los gigantes la hacen cumplir, las hadas son quienes la ejecutan. Podríamos llamarlas administradoras. Han venido por Kanya y Rena. Sirone, ¿qué debemos hacer? Padre, si eres un nefilim, no deberías preocuparte. Estás libre de la ley. Pero, no estoy seguro de si ella lo tendrá en cuenta. Tiene una personalidad peculiar. Vos, ¿qué hacen? Abrid la puerta, gente divina de esta casa. La voz del hada vino desde afuera de la puerta. Estaban en el cuarto piso. Y las hadas Sirone sabían que no podían volar. Cuando su padre abrió la puerta, una pequeña criatura entró volando, desafiando las expectativas de Sirone. Era una niña del tamaño de la palma de la mano. Tenía el cabello rizado y dorado, e incluso en su pequeño rostro, sus rasgos eran de una belleza impactante. Calzaba botas verdes que le llegaban hasta los tobillos, y sus alas transparentes revoloteaban a una velocidad invisible. Mientras la familia de Kanya se arrodillaba, el grupo de Sirone hizo lo mismo. La gente, flotando en el aire, levantó la barbilla y habló. Peope, soy Peope, el hada espiral. He venido en persona para realizar una prueba divina. Las hadas nacieron de los espíritus, como las calabazas, pero eran conceptos más que seres naturales. Una entidad de concepto único. Así pues, las hadas tenían razón y podían controlar el concepto del que nacieron. Gente, por lo tanto, ahora haré cumplir la ley. Kanya y Rena, ¿han estado en el purgatorio? Kanya, sí. Fuimos y regresamos. Los padres de Kanya cerraron los ojos con fuerza. Pero Kanya estaba tranquila. Había estado preparada para esto desde que dejó el cielo. El único problema era Rena. Rena, lo siento. Quería agasajar a mi madre,
que está a punto de pasar por el día del renacimiento, con una comida deliciosa, así que fui a cazar al bosque de los caídos. Los Kergo podían viajar libremente al purgatorio, por lo que pensó que usar la caza como excusa podría disminuir el castigo. Pero Peope no mostró preocupación por las circunstancias del pueblo divino y la presionó. Gente, HMPH, ¿cómo te atreves a mentir? ¿De qué le sirve la comida a una persona divina que morirá mañana? La madre de Kanya finalmente estalló en lágrimas. Incluso si el día del renacimiento fuera una bendición, ¿qué criatura en el mundo no temería a la muerte? La gente había despertado esas precarias emociones. Sirone se sintió enojada por esto. Los divinos llamaban al día del renacimiento un renacimiento. Pero las palabras del hada, administradora, eran una clara sentencia de muerte. No fue mera intimidación porque no había malicia en las palabras de Peope. Era como un niño inocente expresando sus sentimientos honestamente. Gente, de todos modos, emitiré un juicio. Kanya y Rena, sus esperanzas de vida se reducirán en 40 años cada una. Kanya parecía atónita. Una reducción de 40 años significaba que le quedarían menos de 10 años. Rena estaba mejor, pero aún así moriría a los 33. Una reducción de 40 años por salida no autorizada era la pena más alta de la que había oído hablar jamás. Hace un año, un noble llamado Seil recibió una reducción de 5 años. El tío Kai, un miembro de Noor, recibió 7 años. Incluso su madre, considerada la más desafortunada, solo perdió 20 años. ¿Pero 40 años? Podía aceptarlo, pero ¿qué pasaría con la vida de Rena? Guión bajo 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 PICEKYEL, et. Almohadilla capítulo 183. Kanya, perdónenos, por favor. Mi hermana y yo estamos perdiendo 80 años juntos. Yo obligué a mi hermana a hacer esto, así que por favor, reduzcan su castigo. Gente, ¿qué hay de malo en tener 40 años? De todas formas, solo vivirás hasta los 60. 5 años te bastan para hacer lo que quieras, ¿no? Los rasgos biológicos están determinados por la longevidad. Las hadas, aunque racionales como los humanos, tenían formas de pensar muy inusuales debido a su longevidad. Las hadas tenían tiempo suficiente para recuperarse de sus errores. Por lo tanto, estaban libres de terquedad y honestidad, pero no podían comprender los sentimientos de los humanos con una vida limitada. Así como ningún ser humano sabe lo preciosa que es una hora para una efímera. Especialmente para Peope, que tenía solo un año, la muerte era una palabra en la que no pensaría durante 1000 años. La madre de Kanya se postró en el suelo. Sabía que el nuevo administrador era inexperto, pero nunca esperó un juicio tan severo. Madre, pueblo, ustedes son los que hacen cumplir la ley. Pero ningún hada en la historia ha impuesto un castigo tan severo. Solo perdí 20 años. Por favor, reconsideren. Gente, ¿qué? ¿Dices que solo tengo un año y no sé nada? Lo sé todo. La policía tiene la autoridad de reducir la esperanza de vida hasta en 50 años. Estás cuestionando mi autoridad. Madre, si realmente hiciste ese juicio, por favor explica tu razonamiento. Gente, HMPH, bien. Entonces te diré esto. La salida no autorizada de Kanya y Rena del cielo es una reducción de 20 años. Los 20 años restantes son por traer herejes. ¿Estás satisfecho ahora? Peope señaló al grupo de Sirone. No había recibido ningún informe sobre la entrada de herejes, pero como lo había visto con sus propios ojos, no tenía problema en juzgar. Kanya, gente. Estas personas no son herejes. Este chico es un nefilim.
Gente, ¿un nefilim? La gente miró fijamente a Sirone. ¿Era realmente un nefilim? La descendiente de un ángel. Una persona libre de la ley. El conocimiento innato con el que nació brilló en su mente. Las hadas no eran guardianas de la ley, así que solo podían hacer cumplir leyes predeterminadas. Por lo tanto, no podían castigar a un nefilim. Aún así, Peope no se dio por vencido. Como la más joven de las 72 filas de hadas, de un total de 48.000, recordaba el abuso verbal que soportaba a diario por parte de sus hermanas mayores. Si regresaba sin establecer su autoridad, sería el hazmerreír hasta que naciera la siguiente más joven. Gente, aún así, el crimen sigue siendo el mismo. Dejaré ir a los nefilim. Pero no todos aquí son nefilim. Así que el crimen de traer herejes sigue en pie. La madre de Kanya levantó la cabeza y discutió. Madre, puede que no sean nefilim, pero son sus compañeros. Etiquetarlos como herejes va contra la ley. Gente, silencio. ¿Cómo se atreve una persona divina a discutir la ley con quien la hace cumplir? Estoy cumpliendo la voluntad de Ra. Oponerse a mí es oponerse a Dios. Sirone, espera un momento. Cuando Sirone se levantó de rodillas, Peope se cruzó de brazos y lo miró. Pelear contra un nefilim no era una idea inteligente, pero incluso un nefilim no tenía autoridad para interferir con la aplicación de la ley. Gente, ¿qué? Si intentas obstruir la ejecución, no te lo perdonaré. Sirone, no, estoy corrigiendo un malentendido. Esas chicas no nos trajeron aquí. Solo las seguimos. Así que no puedes responsabilizarlas. Gente, ¿de qué estás hablando? ¿Los seguiste? Sirone, los encontré afuera del cielo. Entramos porque la puerta estaba abierta. Estoy libre de la ley, así que puedo ir a cualquier parte. Vine aquí a cenar. Por lo tanto, las hermanas no han hecho nada malo. Gente, ¿quién creería semejante mentira? Sirone, entonces pruébalo. Muéstrame evidencia de que estoy mintiendo. El sistema mecha del cielo podía detectar incluso las variables más pequeñas, pero no podía leer las emociones. La situación de la entrada del grupo de Sirone con Kanya fue verificada por innumerables datos, pero comprender su relación era imposible. Todo esto ocurrió porque Sirone era una nefilim. La gente puso los ojos en blanco. Tenía que encontrar otra manera. Si se corría la voz de que los humanos la habían engañado, sería el hazmerreír de todos durante 1000 años. Gente, de acuerdo. Entonces les devolveré 20 años de vida a Kanya y Rena. Y permitiré la entrada de los nefilim. Pero los demás son claramente herejes que desafían la ley, así que les reduciré la esperanza de vida. Tú, dime tu nombre. La gente señaló a Arín. Por supuesto, Arín no respondió. Aunque se desconocía la causalidad exacta, la capacidad de otorgar longevidad parecía requerir un nombre. Arín no fue tan insensata como para dejar que su nombre se inscribiera en el libro de la vida y la muerte. Arín, no. ¿Por qué debería decirte mi nombre? Gente, eres realmente especial. Esos herejes vulgares no conocen el miedo a las hadas. Sirone habló con una expresión disgustada. Sirone, ¿qué crees que es la vida humana? Tú también morirás algún día. Gente, soy un espíritu. Las vidas humanas no se comparan con la mía. Además, solo he vivido 1 año. Me queda muchísimo tiempo antes de que mi vida termine. Sirone se burló. El futuro es el futuro porque finalmente llega. Por eso honramos a quienes nos precedieron y lamentamos a quienes se han ido. La gente no parecía entender que el concepto de futuro era inmutable. No, ni siquiera había pensado en ello. Tenía solo 1 año. Al compararla con una humana de 1 año, era evidente lo inmadura que era.
Peope puso sus manos en sus caderas y habló. Gente, bien, así es como va a ser, ¿eh? Por el delito de no revelar sus nombres, serán juzgados por superiores a mí. Y a Canya y Rena, por el delito de albergar herejes blasfemos, se les añadirán 30 años de condena, lo que resultará en un total de 50 años de reducción de sus vidas. La familia de Canya estaba devastada. 50 años, si la ley se aplicara inmediatamente, Canya moriría en el acto. Aunque la aplicación real de la reducción de la esperanza de vida la llevan a cabo las hadas de mayor rango de las 72 órdenes, lo que significa que la muerte no sería instantánea, era obvio que una vez presentado el informe, el proceso se completaría en unas pocas horas. La gente, que había estado evaluando su propio juicio, giró su cuerpo como si hubiera completado otra tarea desafiante del día. Gente, con esto, el juicio ha terminado. Me despido ahora. La huida de la gente hacia la puerta se detuvo. Ryan y Tess bloqueaban la puerta. Sirone y Emmy la rodeaban por ambos lados. Gente, ¿planea someterme por la fuerza? ¿A mí, un hada? Ryan, ¿por qué no? Es como atrapar un gorrión. Gente, ¿ah? Entonces pruébalo. Los ojos de Peope se abrieron de par en par. En ese momento, Ryan, que aferraba la empuñadura de su gran espada, hizo una mueca. Una fuerza extraña le retorcía el brazo. Tess, sin comprender lo que sucedía, agarró el hombro de Ryan y sintió de inmediato el mismo dolor. Gente, jo. Si no te apartas rápidamente, te puedes romper los brazos. Las habilidades de un hada, una entidad de un solo concepto, son similares a las de un ser irregular. Expanden su concepto y lo usan como magia. Peope nació de una espiral, por lo que podía controlar todo lo relacionado con la torsión. Incluso Ryan, quien poseía una fuerza comparable a la de un usuario de esquema, luchaba por resistir su poder. Sin embargo, a medida que su cuerpo empezó a obedecer plenamente las órdenes de su cerebro, sus movimientos regresaron gradualmente. Blandió su gran espada, y Peope se tambaleó al ver que el poder de la espiral se desvanecía. Tess aprovechó la oportunidad y apuntó con su sable. La gente, que había volado por los aires para evadirla, la miró con incredulidad. Esquema. Era la técnica de los gigantes. Las hadas y los gigantes son los dos pilares que sustentan este mundo. Si bien son iguales ante la ley, cada uno se cree secretamente superior. Por lo tanto, ser dominada por la técnica de un gigante en cualquier situación era un duro golpe para su orgullo. Gente, realmente eres algo. La gente se movía tan rápido que podría haber dibujado una imagen con sus imágenes residuales. Los movimientos de Ryan y Tess se superpusieron, creando una brecha en su coordinación. Aprovechando el momento, Peope desató el poder de la espiral sobre la puerta. El centro de la puerta de hierro giró en el sentido de las agujas del reloj y, con un fuerte crujido, la puerta se hizo añicos y se desmoronó. Gente, jojojo. Insensatos. Pues adiós. Mientras Peope corría hacia la salida, sintió algo extraño. Por alguna razón, su velocidad disminuía. Sirone se acercó a ella desde el frente, y Peope voló hacia el techo, pero incluso eso se sintió lento. Cuando se dio cuenta de que el tiempo pasaba más lento, ya estaba en manos de Sirone. Sirone liberó el efecto de lentitud y acercó a Peope a su rostro. La expresión del hada capturada era aturdida. Gente, ¿cómo estás controlando el tiempo? Controlar el tiempo es magia basada en la luz. Pero no había luz en la habitación que pudiera amplificarse con magia. Un conocimiento primordial cruzó por la mente de Peope. Los Nefilim son descendientes de ángeles. Y los ángeles son los gobernantes de la luz. Gente, pensando, oh, no. El rostro de Peope se retorció de desesperación. Luchó por liberarse,
pero la fuerza física de Sirone era abrumadora. No era que Sirone fuera fuerte, era que las hadas eran físicamente débiles. Las hadas, que se especializan en el poder mental, tienen la fuerza física más baja entre todos los seres gobernados por la ley. Gente, suéltame. Dije que me sueltes. Las luchas de la gente ni siquiera le hacían cosquillas. Entonces, apretando los dientes, lanzó un hechizo. En el instante en que el poder de la espiral aumentó, Sirone apretó su agarre. Los ojos de Peope se abrieron de par en par y el aire de su estómago estalló en su boca. Gente, para. Me va a estallar el estómago. Sirone, restaurar la esperanza de vida de mi familia a su estado original. El rostro de Peope, surcado por lágrimas, se volvió frío. Gente, HMPH. ¿Intentas amenazarme? Pero es inútil. Puedo presentar el informe, pero no soy yo quien ejecuta la ley. Ya que has atacado a un agente de la ley, aunque seas un nefilim, no te saldrás con la tuya. Será mejor que me dejes ir ya. Sirone, ¿amenazarte? Podría matarte. Si Peope no cambiaba de opinión, Kanya moriría. Sirone no podía negar que él tenía parte de responsabilidad por ello. Al apretarlo con más fuerza, la tez de Peope palideció. Sin embargo, se negó a abandonar su orgullo de ejecutora. Gente, adelante. No tengo miedo en absoluto. Cuanto más presionaba Sirone, más fuerte sentía su pulso. Era una criatura frágil. Parecía que podía aplastarla tan fácilmente como a un juguete. Ella estaba aterrorizada. Sirone, ¿no tienes miedo? Entonces, ¿por qué tiemblas? Burlándose, Peope lo miró con fiereza. Gente, la aniquilación de la existencia es aterradora para cualquiera. Aún sabiéndolo, elijo la muerte. No me comparen con ustedes, humanos insensatos. Sirone, entonces muere. Gente, mátame. Dije que me mates. Puedo morir tantas veces como quieras. Sirone levantó a Peope. Si la estrellaba contra el suelo, moriría al instante. El temblor de Peope se intensificó. Solo imaginar su pequeño cuerpo estallando, con sus entrañas derramándose, le hacía sentir náuseas. La gente estalló en lágrimas. Solo había vivido un año. Su sueño de convertirse en el hada de mayor rango de las 72 órdenes había terminado hoy. Mientras las lágrimas de Peope corrían por la mano de Sirone, él frunció el ceño. ¿Cómo podría aceptar un mundo donde incluso el valor fundamental de la vida estuviera controlado? Sirone, tienes miedo, pero eliges la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué no se te ocurre otra opción? Gente, HMPH. Un humano como tú no lo entendería. Pero no diré nada más. Como ejecutor de la ley, no me inclinaré ante un humano. Sirone, bien. Si has renunciado a la vida, entonces ya estás muerto. Te quitaré la vida sin dudarlo. La cara de Peope estaba empapada en lágrimas. Quería que la perdonaran. ¿Pero qué podía decir ante alguien que tenía poder sobre su vida y su muerte? ¿Debería arrodillarse y suplicar? Era impensable que un ejecutor de la ley se sometiera a un mortal. Gente, bien. Mátame. Mátame ya. Sirone, pero si me pides que te perdone, lo haré. Guión bajo 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 guión bajo. TEOSKB, NE. Almohadilla 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 capítulo 184. Al escuchar las palabras de Sirone, el rostro de Peope se congeló. No podía comprender lo que sucedía en su corazón. En cuanto surgió la esperanza de sobrevivir, las fuertes emociones que la dominaban comenzaron a disiparse como burbujas.
Gente, ¿te estás burlando de mí? ¿Qué ganas humillándome? Sirone, ¿burlarse? No digas tonterías. Es natural perdonar a quien te pide la vida. Porque yo también quiero vivir. Mi vida es preciosa, así que entiendo lo valiosa que es la vida de los demás. Sirone aún no había decidido dejar ir a Peope. Se desconocía qué juicio tomaría en el último momento. Pero pensó en Kanya y Rena. No podía dejar que murieran así. Sirone, contaré hasta 3. 1. El agarre de Sirone se hizo más fuerte. Sirone, 2. Gente, perdóname. La gente susurró suavemente. Como si no lo hubiera oído, Sirone no se relajó. Justo cuando estaba a punto de decir 3, Peope, con los ojos fuertemente cerrados, gritó. Gente, perdóname. Te lo ruego. No quiero morir. Sirone liberó a Peope. Liberada, batió sus alas y voló. Su rostro se sonrojó como un atardecer y lo miró fijamente. Gente, ¿crees que puedes salirte con la tuya? Sirone, ¿qué hice? Gente, intentaste matarme. Sirone, así es. Y eso es exactamente lo que les hiciste a Kanya y Rena. La gente no pudo refutar eso. Nacida para hacer cumplir la ley, nunca había considerado profundamente la duración de la vida de los mortales. Pero ahora que su vida estaba en manos de otra persona, era un asunto complicado. La muerte era aterradora, y la vida, dulce. Incluso para un hada que podía vivir 10.000 años. Sirone, lo que le pasó a la madre de Kanya estuvo mal. Devuélvanle también su esperanza de vida. Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, Sirone presionó aún más y Peope se molestó. Gente, ya te lo dije. Solo las altas esferas de las 72 órdenes pueden alterar los registros de longevidad. Una vez emitido un juicio, no se puede deshacer. Sirone, entonces al menos rehaz el juicio de Kanya y Rena. Puedes hacerlo, ¿verdad? Peope, apoyando la barbilla en la mano, pensó por un momento. Gente, bueno, les reduciré la sentencia a 1 año. Sirone dejó escapar una risa hueca. Si bien fue positivo que el castigo de Kanya y Rena se suavizara, la diferencia de criterio era demasiado grande. Parecía que, para empezar, no había un estándar. Sirone, ¿eres una especie de chatarrero? ¿Puedes juzgar con tanta arbitrariedad? Gente, esto ya es una reducción. ¿Debería aumentarla a 20 años? Sirone, ese no es el punto. ¿No es extraño? Debería haber un estándar para aplicar el castigo. Gente, por eso soy el estándar. Soy quien hace cumplir la ley. Eres un completo ignorante, ¿verdad? Sirone se mordió la lengua. No le quedó más remedio que reconocer que las hadas eran una especie distinta, que en algún momento se separaron de los humanos. El pensamiento de las hadas es más holístico que el pensamiento humano. Mientras que los humanos pueden dividir el amor en innumerables conceptos, para las hadas, el amor es simplemente amor. Peope era una defensora de la ley y, por lo tanto, nunca dudó de su propio juicio. Consciente de lo aterradora que era la muerte, redujo la sentencia a 1 año. Era comprensible que no pudiera hacer juicios detallados como 2 años y 3 meses o 7 años y 6 meses. Después de miles de años, su pensamiento podría profundizarse, pero actualmente, solo tenía 1 año. Gente, ¿ya terminamos? Entonces me voy. Las hadas tienen mucho trabajo que hacer. Sirone, ¿ir? ¿A dónde crees que vas? Aún tienes que resolver el asunto con la madre de Kanya. La gente se giró hacia Sirone y la miró fijamente. Gente, ¿cómo se supone que voy a resolver eso? Ni siquiera había nacido cuando ocurrió.
Además, mi posición está al final de las 72 órdenes, así que no tengo autoridad para modificar los registros de longevidad. Sirone, entonces al menos dime cómo. Eres un hada, así que debes saber algo. No te dejaré ir hasta que me lo digas. Peope, al ser un espíritu espiral, era testaruda por naturaleza, pero quizás debido a su corta edad, no era tan difícil de controlar. Si pudiera extraerle información, podría haber una manera de salvar a la madre de Kanya. Gente, HMPH, ¿crees que puedes impedir que me vaya? Y nadie puede interferir en los asuntos de las hadas. Esa es la ley. Sirone, no sé qué es esa ley, pero sabes que es irrazonable, ¿verdad? La vida es preciosa. ¿Cómo puedes acortarle la vida a alguien 20 años así? Los ojos de la gente se llenaron de lágrimas. La verdad es que no lo sabía. Para juzgar lo bueno y lo malo de la ley según criterios personales, necesitaría vivir al menos 600 años. Gente, ¿por qué me insistes? Solo hago lo que me dicen. Sirone, ¿no tenías tanta confianza como ejecutor de la ley? ¿Y ahora huyes? Gente, en serio. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres saber? Sirone, primero, dime cuál es el cuento del elixir. Gente, ¿el cuento del elixir? Es un ritual sagrado. Refina las leyes de los mortales y les permite renacer como nueva vida. La gente respondió suavemente, como si finalmente supiera algo. Pero Sirone no podía sentir nada más allá de la definición contenida en sus palabras. Sirone, ¿cómo se supone que debo entender eso? Sé más específico. ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuáles son los componentes del ritual? Cosas así. Gente, eres tan molesto. La gente se agarró la cabeza con ambas manos. El cuento del elixir era solo el cuento del elixir. Nunca había reflexionado sobre la información que conocía como conocimiento primordial. Solo quedaba un camino. Al recordar la transferencia de memoria, sus ojos se iluminaron. Gente, si de verdad quieres saberlo, hay una manera de explicarlo claramente. Es mediante la resonancia mental. Las hadas pueden transmitir recuerdos. Te mostraré mis recuerdos del cuento del elixir. ¿Será suficiente? La resonancia mental es peligrosa. No parecía que Peope fuera a hacer nada malo, pero tampoco era una aliada. Arin, a través del canal mental está bien. ¿Puedo controlar a alguien como Peope? Sirone, ¿por canal mental estás seguro? Incluso con defensas fuertes, aún existe la posibilidad de patrones irregulares. Arin, a través de un canal mental Peope es emocionalmente inmadura, así que puedo interpretar los patrones únicos de los irregulares en la etapa inicial. Si es necesario, puedo noquearla con una descarga mental antes de que active nada. Canis y los demás también habían experimentado irregularidades. Pensando que la etapa inicial era realmente formidable, Sirone transmitió su consentimiento a Peope. Sirone, muy bien. Muéstrame tus recuerdos del cuento del elixir. Gente, está bien. Entonces comencemos. La gente lanzó el hechizo de transferencia de memoria. Mientras Sirone y sus compañeros se sumían en el recuerdo, apareció la escena de una plaza de hacía un año. Una estatua gigante se alzaba allí, y los mortales estaban tan callados que ni siquiera respiraban. Sirone llamó a sus amigos que habían llegado a diferentes puntos, y se acercaron, atravesando a los mortales como fantasmas. Aunque era el recuerdo de otra persona, parecía tan vívido como la realidad. Existiendo como una entidad de memoria, Sirone podía examinar todo lo que quisiera. Era fascinante poder poner su rostro justo frente a la nariz de un mortal sin que éste se diera cuenta. Sirone y sus compañeros se dirigieron hacia la estatua. Cuando la barrera de la multitud desapareció, apareció un espectáculo asombroso.
Varias mangueras estaban conectadas a la estatua del gigante, conectadas a 8 esferas de cristal a su alrededor. Las esferas eran lo suficientemente grandes como para que una persona pudiera entrar. Los mortales guardaron silencio, pero algunos lloraban. La mezcla de reverencia y desesperación creaba una atmósfera inquietante. Kergoin corría alrededor de la estatua, preparándose para el ritual. 8 mortales surgieron de la multitud. Sus edades oscilaban entre los 50 y los 60 años, pero una de ellas era una mujer joven. Sirone vio lágrimas en sus sonrisas. Pupilas temblorosas, labios temblorosos, sudor frío en la frente. Estaban claramente pensando en la muerte. Los sujetos ingresaron a las esferas de cristal, completamente desnudos. Mientras el líquido negro llenaba los orbes, sus familias se precipitaron hacia adelante, llorando. Mientras tanto, los demás mortales se postraron en el suelo, cantando Ankh-Ra. Kergoin apartó a las familias que golpeaban los cristales, llorando por sus madres, padres y abuelos. Los sujetos sumergidos en el líquido ascendente sonrieron. ¿Esto fue ahogamiento? Fue cruel. Mientras Sirone pensaba esto, miró dentro de los orbes y retrocedió con horror. No se estaban ahogando. Sus cuerpos se estaban disolviendo en el líquido. Fue la visión más grotesca que jamás había visto. Se preguntó de qué estaba hecho el líquido y por qué era negro. Si las familias hubieran visto este proceso, se habrían vuelto locas. El líquido de las esferas fue succionado por las mangueras. Un sonido repugnante, como el de intestinos expulsando desechos, resonó. Los cánticos de Ra de los mortales se hicieron más fuertes. A medida que el nivel del líquido bajó, el interior de los orbes se volvió transparente nuevamente, sin ningún residuo. No quedó nada. Las personas que hacía unos momentos estaban sonriendo fueron absorbidas por las mangueras. Sirone volvió la mirada hacia donde conducían las mangueras. Su cuerpo ya temblaba. Sin embargo, tenía que verlo con sus propios ojos. Allí, al pie de la estatua, se agolpaban 8 personas. ¿Qué podría ser? ¿Qué estaba subiendo por la estatua ahora? El eterno Ra. Los cánticos de Ankh-Ra perforaron el cielo. De repente, la estatua del gigante vibró intensamente. En ese momento, los mortales guardaron silencio. No quedaba ni una sola gota de líquido en los orbes de cristal. Todo había sido vertido en la estatua del gigante. Como un molde. Sirone negó con la cabeza. No podía ser. Pero una vez que el pensamiento entró en su mente, no pudo detenerlo. Un molde lleno de humanos derretidos. Si ese era el caso, entonces lo que se estaba creando dentro era. La estatua del gigante se abrió, revelando una sección transversal. Un pie enorme se impulsó y sacudió el suelo. Sirone se estremeció al ver al gigante, cubierto de una sustancia gelatinosa. Su expresión estaba demasiado distorsionada como para considerarlo humano. A través del canal mental, Arin murmuró, la razón por la que no pudieron establecer una conexión mental con el gigante era que varias mentes estaban mezcladas en un solo cuerpo. Entonces, ¿en qué estado se encontraban las mentes dentro del cuerpo? ¿Eran las mentes de las 8 personas o algo completamente diferente? Los mortales pidieron misericordia. Nacido de la ley y sujeto a la ley. El gigante. Así, el gigante tenía la autoridad de castigar a aquellos que violaban la ley. En ese momento, incluso si alguien fuera aplastado bajo el pie del gigante, no sería culpa del gigante. Quienes se toparon con la mirada del gigante se desplomaron. Era la técnica de la presión ocular. Sirone se estremeció. El origen del esquema. El esquema primigenio fue un fenómeno donde los diagramas humanos, mezclados a través del cuento del elixir, se superponían. Siguiendo al gigante, Sirone escuchó a escondidas la conversación de los mortales.
El gigante abandonaría el cielo y entraría en el purgatorio. Allí, eliminaría a los herejes que amenazaban el cielo y, al llamado de Ra, regresaría al quinto cielo, Mate. Las familias gritaron y las lágrimas corrieron por sus rostros. Mamá. Papá. Abuelo. Como si respondiera a las voces, el gigante se estremeció.